Pensemos por un momento en un jardín hermoso. Ajá, me lo imagino. Y de pronto resulta que las hojas de una de las plantas empiezan a ponerse, no sé, amarillas, como marchitas y quebradizas. Sí, la típica planta que se ve enferma. Exacto. Y alguien llega y piensa que la solución más rápida es buscar un poco de pintura verde y simplemente pintar esas hojas con un pincel. O sea, una locura total. Totalmente absurdo, porque el problema real es una plaga profunda que está bajo tierra, atacando directamente la raíz de la planta. Claro, es que pintar las hojas es solo una ilusión estética. Es, digamos, ignorar por completo la biología de la plaga para enfocarse solo en lo que se ve a simple vista. Y aunque suene a chiste en el contexto de un jardín, resulta que esa es exactamente la estrategia que gran parte de la población intenta aplicar con una de las infecciones más persistentes y frustrantes que hay. Me refiero a la onicomicosis. Los famosos hongos en las uñas. Esos mismos. Y por eso, la misión de esta inversión profunda de hoy es desmitificar este tratamiento usando las directrices clínicas más recientes de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, la AFP. Que es un recurso fantástico para entender esto a fondo. Sí, porque el objetivo es comprender por qué este organismo es tan increíblemente difícil de erradicar, qué opciones realmente funcionan según la ciencia y, bueno, recalibrar nuestras expectativas sobre los tiempos del cuerpo humano. Es que el contexto inicial aquí es clave. Estas infecciones por hongos están rodeadas de muchísima desinformación. Demasiada. La gente en general subestima drásticamente a estos organismos. O sea, no estamos lidiando con un virus respiratorio que tu sistema inmunológico elimina en un par de semanas. Para nada. Hablamos de dermatofitos, hongos que llevan millones de años evolucionando con un propósito biológico muy específico: alimentarse de queratina. Y analicemos esto porque la queratina no es cualquier cosa. Es la misma proteína dura y súper densa que forma el cabello, las garras de los animales y, claro, la placa de nuestras uñas. Así es básicamente una armadura natural. Y para entender por qué la inmensa mayoría de los remedios de farmacia o los trucos caseros fracasan estrepitosamente, primero hay que entender el reloj biológico del problema. Los datos de la AFFP presentan una distinción que, de verdad, cambia toda la perspectiva. Te refieres a la diferencia entre curación clínica y curación micológica, ¿cierto? Exactamente esa. Es que esa distinción es el pilar de todo. En la medicina moderna solemos tener la costumbre de medir el éxito por la desaparición del síntoma. La curación clínica significa eso: observar la uña y verla visualmente perfecta. O sea, clara, sin engrosamiento, sin ese tono amarillento o marrón. Ajá. Es lo que cualquier paciente consideraría un éxito total. La clásica foto del después, donde todo parece normal. Tal cual. Pero la curación micológica cuenta una historia muy distinta. Para esto tienes que tomar un pedacito de esa uña, disolverlo químicamente en el laboratorio y ponerlo bajo un microscopio. Y tratar de cultivarlo también, ¿no? Sí, en una placa de Petri. Si no crece nada y no hay rastro microscópico del hongo, recién ahí se declara la curación micológica. Significa que el invasor está biológicamente erradicado sin importar cómo se vea la uña por fuera. Medicamentos orales más potentes del mercado, las tasas de curación clínica, esa uña visualmente perfecta, apenas oscilan entre el 31 y el 57%. Son números bastante bajos para lo que uno esperaría. Sí, pero la curación micológica, la aniquilación real del hongo, llega a cifras del 43 hasta un 76%. Y a mí me surge una duda enorme aquí. A ver, dime. Espera, lograr solo un 30 y pico % de éxito visual con los mejores tratamientos disponibles suena casi como lanzar una moneda al aire. ¿De dónde sale esta desconexión tan grande entre matar al hongo y ver una uña sana? La respuesta es básicamente regeneración celular y un factor que a todos nos falta: el tiempo. Vivimos acostumbrados a la medicina súper rápida. Totalmente. Un analgésico y adiós dolor de cabeza en media hora. O un antibiótico que elimina la infección de garganta en 3 días. Pero las uñas tienen uno de los ciclos de regeneración más lentos de todo el cuerpo humano. ¿Qué tan lento es exactamente? Bueno, las directrices advierten que la evaluación final para saber si el tratamiento realmente funcionó toma de 9 a 12 meses. ¡Wow! Casi un año entero solo para que el médico pueda decir, sí, el medicamento funcionó. Así de lento. Y eso se debe a la velocidad de crecimiento.
Las uñas de las manos tardan de 3 a 6 meses en regenerarse por completo desde la matriz hasta la punta, porque tienen un flujo sanguíneo activo. Pero, ¿y las de los pies? Porque esas son el blanco principal de la onicomicosis. Esas sufren de menor circulación y trauma mecánico constante, por los zapatos y al caminar. Pueden tardar hasta 18 meses en reemplazarse en su totalidad. 18 meses. Entonces la mecánica del tratamiento es completamente contraintuitiva para el paciente promedio. Muchísimo. O sea, el medicamento entra, hace su trabajo bioquímico, destruye al hongo en cuestión de un par de meses y logras esa curación micológica. Pero el daño físico estructural, esa queratina deformada, sigue ahí. Claro, el medicamento no funciona como un pegamento que repara la uña vieja. A mí me gusta compararlo con una batalla. El medicamento mata al ejército invasor, pero el campo queda lleno de escombros. La uña muerta y descolorida no va a sanar por arte de magia. Es una analogía perfecta. La única forma de deshacerse de esa evidencia visual es tener la paciencia de esperar a que la matriz produzca queratina nueva, milímetro a milímetro, durante 1 año y medio. Eso explica toda la inmensa frustración que hay alrededor de esto. La decepción de los pacientes rara vez es porque el medicamento sea un fraude, sino porque sobreestiman la rapidez del cuerpo para construir tejido nuevo. Exacto. Y si la biología nos obliga a jugar en una maratón a largo plazo, necesitamos la herramienta más eficiente y económica para ganar. Lo que nos lleva a los pesos pesados, el dominio de las terapias orales. Al revisar la evidencia de alta calidad, los datos son súper categóricos. La terapia oral, o sea, las pastillas, es superior a la tópica para cualquier nivel de severidad de la infección. Hablamos de tasas de curación más altas y periodos mucho más cortos, ¿cierto? Así es. Y tiene todo el sentido desde la anatomía. El hongo no vive solo en la superficie, se atrinchera en el lecho ungueal, debajo de la placa dura. Claro, y un medicamento oral viaja por el torrente sanguíneo directo a la matriz, saturando la queratina nueva que se está formando desde adentro. Exactamente. Y según las directrices de la EAFP, hay una campeona indiscutible en esta categoría: la terbinafina. La famosa terbinafina. Sí, es el estándar de oro. La dosis clínica es de 250 miligramos diarios por unas 6 semanas en las manos y 12 semanas para las uñas de los pies. Y leí que un metaanálisis masivo demostró que supera con creces a otros centifúngicos como los azoles. Es económica y bien tolerada. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva, las fuentes contrastan la terbinafina con el itraconazol, que es el medicamento de segunda línea más recetado. Ah, sí, hay un estudio ahí de 5 años con 144 pacientes que me pareció fascinante. Los resultados en casos graves marcan una diferencia monumental. Son impactantes. Las recaídas con el itraconazol duplican a las de la terbinafina. Sí, es un 53% de recaída miconógica con itraconazol, frente a solo un 23% con terbinafina. Y al nivel clínico, esa diferencia es lo que define a un medicamento superior. La terbinafina no solo limpia mejor la infección inicial, sino que mantiene el terreno protegido mucho más tiempo. Por eso el itraconazol es básicamente un plan B para quienes no responden a la terbinafina. ¿Tal cual? Pero a ver, hablemos del tema que genera más controversia y miedo. Uy, ya sé para dónde vas. El hígado. Exacto. Porque si la terbinafina es este francotirador sistémico tan efectivo y encima económico, la pregunta lógica es, ¿por qué hay tanta resistencia a usarla? Es un miedo generalizado, casi cultural. Sí, planteando la duda desde el lado del paciente, si hay un riesgo de lesión hepática, por leve que sea, ¿realmente vale la pena tomar una pastilla sistémica por lo que la gente considera solo un problema estético en el pie? Mira, es un análisis de riesgo y beneficio súper válido. Históricamente se han reportado casos de daño hepático, algunos leves y muy raramente severos. Claro. Por esto, la contraindicación principal es tener una enfermedad hepática crónica o activa. Y la FDA recomienda hacer pruebas de transaminasas antes de iniciar la terbinafina. Que para aclarar la mecánica, las transaminasas son enzimas del hígado, ¿no? Si el hígado está inflamado, estas se filtran a la sangre. Entonces, con un simple análisis previo, ves si todo está en orden para metabolizar la pastilla. Tal cual. El hígado es el filtro del cuerpo. Si está sano, hace su trabajo sin problema. Y aquí está el dato crucial que a veces la gente no sabe. ¿Cuál?
Las directrices indican que para pacientes inmunocompetentes, o sea, personas con defensas sanas y una prueba de hígado inicial normal, no se necesita monitoreo de laboratorio después. O sea, te haces la prueba, sale bien, haces tus 12 semanas de tratamiento y listo. Exacto. No hay que estar sacando sangre continuamente. La probabilidad estadística de un daño sorpresivo en un hígado previamente sano es bajísima. Esa información cambia por completo el panorama del riesgo. Ahora, por agotar las menciones del documento, se citan otras alternativas sistémicas mucho menos ideales, como el fluconazol. Sí, que se usa fuera de indicación y exige tomarlo semanalmente por 6 meses o más. Y la gliseofulvina, que parece una reliquia médica, ¿no? Totalmente obsoleta, por su baja eficacia y un perfil de efectos adversos mucho más alto. Pero toda esta información nos lleva a una encrucijada del comportamiento humano, porque aunque la ciencia respalde la pastilla y desmitifique el riesgo hepático, el miedo sigue ahí. Ese rechazo instintivo es lo que impulsa toda la gigantesca industria de los tratamientos tópicos. Lacas, esmaltes y líquidos. Lo cual nos obliga a analizar la ruta alternativa, o como tú lo llamaste antes de empezar a grabar, la estrategia de trinchera. Sí, la guerra superficial. Porque hay que preguntarse qué dice la física y la química sobre la idea de frotar un líquido medicinal sobre una coraza de proteína muerta. La primera barrera es la anatomía humana. Como dijimos, la queratina está diseñada para ser impermeable y proteger el dedo. ¿Es como frotar crema en un caparazón? Exacto. Esperar que un líquido atraviese toda esa armadura endurecida y llegue al lecho donde está el hongo es un reto farmacológico enorme. Por eso los tópicos exigen un compromiso de tiempo monumental. Las pastillas eran 12 semanas. Las directrices señalan que los tópicos requieren 24 semanas para las manos y hasta 48 semanas para los pies. Casi un año completo de régimen diario, pintando la uña todos los días sin fallar, y las fuentes advierten que no es agua inofensiva. Tienen efectos adversos locales constantes, exfoliación, enrojecimiento severo, a veces un ardor persistente y dermatitis de contacto. Sí, el rigor del tratamiento plantea un dilema. ¿Cuándo se justifica someter a alguien a casi un año de esto? Supongo que las indicaciones son muy restrictivas. Muchísimo. Solo sirven como primera línea en infecciones superficiales o cuando apenas toca el borde externo de la uña. Si ya llegó cerca de la cutícula, el líquido es inútil. Y los números respaldan esta cruda realidad. Si analizamos las lacas tradicionales como el ciclopirox o el tababorol, las tasas de curación micológica son un golpe bajo. Rondan apenas el 30%. Y desde el punto de vista clínico, recetar algo con casi 70% de probabilidades de fracasar es complicado. Es que yo me cuestiono la utilidad práctica frente al sacrificio. Imagínate invertir 48 semanas lidiando con ardor, descamación y la rutina diaria para que casi un año después te digan que el hongo sigue vivo porque caíste en ese 70%. Genera un ciclo de frustración tremendo. Suena una falsa esperanza súper agotadora para quienes simplemente tenían miedo de hacerse el examen de hígado y tomar la pastilla. Totalmente. Sin embargo, para mantener el rigor con los datos, existe una excepción de alta gama en la categoría tópica. El efinaconazol al 10%. O Jublia. Ah, sí, que tiene propiedades químicas para penetrar la placa mucho mejor. Y los números dicen que logra un 61.6% de curación micológica. Eso ya compite de cerca con las terapias orales. Es un avance farmacológico innegable, sí, pero viene con una gran advertencia financiera. Es muy caro, ¿no? Sumamente costoso. Y como requiere aplicación diaria por casi un año, el gasto acumulado lo vuelve prohibitivo para la gran mayoría, especialmente si lo comparas con la terbinafina oral, que es genérica y económica. Claro. Entonces este panorama deja clarísimo que vencer esta condición requiere un enfoque de múltiples frentes. No basta con atacar al hongo, hay que cambiar el entorno. Y aquí entran las armas secretas no farmacológicas, las medidas adyuvantes. Que devuelven el control mediante acciones mecánicas muy simples. El acto físico de recortar y desbridar la uña mejora radicalmente todo. O sea, desbridar es limar y retirar de manera súper agresiva la parte engrosada e infectada, ¿verdad? Exactamente. La lógica es brillante por su simplicidad. Le quitas terreno al enemigo. Claro, si usas líquido, hay mucha menos coraza que atravesar. Y si tomas la pastilla, tu cuerpo tiene menos carga fúngica muerta que empujar lentamente durante 18 meses. Reduce dramáticamente el problema.
Pero hay que cerrar esto con una advertencia sobre la prevención. Las directrices mencionan una tasa de recaída del 25%. Un 25% es altísimo considerando todo el esfuerzo. Atravesar 18 meses para luego volver a la casilla de salida es desalentador. Es que las esporas de los dermatofitos son como tanques biológicos. Entran en estado latente y sobreviven condiciones extremas esperando su oportunidad. ¿Y cómo se combate eso? Se exige evitar andar descalzo en lugares públicos. Y súper importante, desinfectar constantemente los zapatos y calcetines. Las esporas pueden vivir latentes en tus zapatos durante meses. Lo cual nos permite hacer una síntesis final de esta exploración médica. Enfrentar la onicomicosis definitivamente no es para los impacientes. Para nada. Requiere aceptar que el cuerpo toma hasta 18 meses en reemplazar la uña de los pies. Y basándonos en la evidencia, la terbinafina oral es el estándar de oro, el método más contundente y económico, con un simple análisis de sangre preventivo. Así es, superando a las opciones tópicas que son lentas y a menudo ineficaces. Y la mecánica importa. Cortar, limar y desinfectar es tan importante como medicar. Toda la información apunta a que no tratamos un defecto estético. Es una interacción compleja entre defensas, farmacología y hábitos a largo plazo. Totalmente. Y antes de despedirnos, dejando algo para que quienes nos escuchan reflexionen en casa. A ver, Considerando ese obstinado 25% de recaídas y la necesidad de desinfectar zapatos, me surge una duda. Sabemos que los dermatofitos buscan ambientes oscuros, cálidos y húmedos. sí, forman el ecosistema perfecto para la proliferación fúngica. Exacto. Entonces, si sobreviven tan bien en nuestro calzado, ¿hasta qué punto las modas modernas nos están condenando? Pasamos horas usando zapatos completamente cerrados, zapatillas súper ajustadas y materiales sintéticos que bloquean la ventilación. Es una excelente observación. Pareciera que estamos fabricando microinvernaderos perfectos para cultivar hongos en nuestros propios pies. Cabe preguntarse si por nuestro estilo de vida nos estamos condenando a un ciclo de reinfección infinito sin importar cuánta medicina de vanguardia consumamos. Definitivamente es un pensamiento provocativo que te hace reconsiderar todo el problema desde la raíz. Sí, es algo para mantener en mente la próxima vez que elijamos qué calzado usar para las próximas 10 horas del día.